3 bebés nacieron la misma noche en el condado de Henrico, Virginia, en abril de 1802. 3 gritos similares resonaron en la casa de la plantación, pero solo 2 niños serían reconocidos por su madre. El tercero, más oscuro que sus hermanos, lo que los testigos calificaron como no más que un tono del sol de verano, desapareció de todos los registros familiares pocas horas después de nacer. Lo que ocurrió en esa sala de partos quedó sepultado en archivos judiciales, correspondencia personal y los testimonios susurrados de las mujeres esclavizadas durante más de 2 siglos. Las autoridades locales nunca investigaron, y el nombre de la familia fue eliminado de la mayoría de los registros históricos. Esta noche, reconstruimos lo que realmente ocurrió la noche en que Margaret Fairmont dio a luz a trillizos y tomó una decisión que destrozaría a todos los involucrados. La primavera de 1802 trajo más que tiempo cálido a las plantaciones de tabaco a orillas del río James. El condado de Henrico se extendía a través de las colinas del centro de Virginia, un patchwork de fincas de plantaciones cuyas fortunas aumentaban y disminuían con cada cosecha de tabaco. La plantación Fairmont abarcaba casi 800 acres de tierra fértil junto al río, cultivada por 43 esclavos cuyas labores habían enriquecido a la familia durante 3 generaciones. La casa principal se erguía en una colina, una mansión de ladrillo de 2 pisos con columnas blancas visibles desde la carretera fluvial, proclamando la riqueza a cualquiera que pasara. Margaret Fairmont había llegado aquí hace 6 años como una novia de 17 años de la menor finca de su familia en Williamsburg. Era la menor de los Sutherland, una familia que descendía de la realeza inglesa, algo que la madre de Margaret no dejaba de mencionar. El matrimonio con Thomas Fairmont se había anunciado como una unión perfecta. Antigua riqueza que se unía a tierras establecidas, belleza y respetabilidad. 13 años mayor que Margaret, Thomas gobernaba su propiedad con la diligencia de alguien que había heredado la responsabilidad de joven y la había asumido con seriedad. Pero, para 1802, esa fachada había empezado a resquebrajarse en formas que solo quienes estaban dentro del hogar podían notar. Margaret había perdido 2 embarazos en sus primeros 3 años de matrimonio. El primero había sido llorado en privado. El segundo la había hundido en una depresión de un invierno entero, en el que apenas salía de su habitación. Thomas se había alejado, más a menudo inspeccionando campos y viajando a Richmond en viajes de negocios que parecían multiplicarse. La exigencia de un heredero recaía sobre ambos, pero Margaret lo sentía con mayor peso. Las cartas de su madre llegaban cada semana, siempre con alguna alusión a primos que habían parido, vecinos cuyas familias crecían, la obligación de una esposa de garantizar la descendencia de su esposo. Cuando Margaret volvió a concebir en el verano de 1801, toda la casa pareció respirar. Thomas volvió a ser atento. La madre de Margaret la visitó y dijo que el embarazo era una bendición, y las esclavas que trabajaban en la casa prepararon la guardería con un cuidado inusual, tal vez presintiendo que este niño significaba algo más que un simple nacimiento. Lo que nadie esperaba era que Margaret no llevaba un hijo, sino 3. La verdad, llegó tarde en el embarazo. El médico local, el doctor Edmund Yancey, que atendía a las familias más adineradas del condado, había revisado a Margaret en febrero y notado lo que llamó movimiento inusual, sugiriendo más de un movimiento. Un segundo chequeo en marzo confirmó su sospecha. Margaret estaba embarazada de gemelos, posiblemente trillizos. La noticia dejó a Margaret en un estado de euforia y terror a la vez. Thomas acogió la noticia con serena satisfacción, ya anticipando la ventaja de múltiples herederos. Pero Margaret sabía algo que nadie más sabía, algo que nunca le había revelado a nadie, ni siquiera a su esposo. Tenía miedo de cómo podrían ser esos niños. Entre los esclavos de Fairmont había una mujer llamada Esther, que había nacido en la plantación 28 años atrás. Esther se desempeñaba principalmente en la casa principal, realizando las labores más delicadas para las que la madre de Thomas la había instruido antes de fallecer. Se desplazaba por las habitaciones con la eficiencia invisible que se esperaba de ella, apareciendo cuando era necesaria y desapareciendo cuando no. Esther había parido 2 hijos, pero ambos habían muerto en la infancia, una tragedia tan común entre las personas esclavizadas que apenas se anotaba en los registros de la plantación, más allá de un aumento seguido de disminución en los libros de contabilidad de Thomas. Se había vuelto extrañamente dependiente de Esther,
Cuando estaba embarazada, exigía que Esther, y no las muchachas más jóvenes de la casa, la sirvieran por las mañanas. Le exigió a Esther que estuviera presente cuando el doctor Yancey la revisara y le inventó motivos para que Esther durmiera en el cuartito de servicio al lado del dormitorio principal, diciendo que necesitaba quien la ayudara en la noche. A Thomas le pareció extraño este acuerdo, pero no dijo nada. Los antojos de una embarazada debían ser satisfechos y, si la presencia de Esther lo reconfortaba, que estuviera presente. Lo que Thomas no sabía, lo que Margaret oraba para que nunca lo hiciera, era que su desaparición de la plantación el verano anterior no había pasado tan desapercibida como él pensaba. En julio de 1801, Thomas había pasado 3 semanas en Williamsburg para resolver un enredado asunto de herencia familiar por parte de su madre. El viaje había sido planeado por meses. Margaret se había quedado en la plantación diciendo que el calor del verano era demasiado para viajar en su condición, aunque aún no mostraba signos. En las últimas semanas, la casa había sido diferente, más silenciosa. Margaret había estado fuera de su habitación, recorriendo los jardines temprano en la mañana y tomando el té en el porche trasero, desde donde podía observar a los trabajadores en los campos lejanos. Había 19 esclavos en la plantación Fairmont ese verano. La mayoría eran esclavos en las vegas de tabaco, otros en los establos y algunos en oficios especializados, como carpinteros o herreros. Entre ellos se encontraba un hombre llamado William, que había sido comprado en una plantación de Maryland 3 años antes, cuando Thomas necesitó mano de obra adicional. William era carpintero, capaz del trabajo delicado que la plantación a veces necesitaba. Era también mucho más claro de piel que la mayoría de las personas esclavizadas en Fairmont, hijo de un capataz blanco y una mujer esclavizada, algo que se mencionaba en sus papeles de venta, pero de lo que nunca se hablaba. Lo que pasó entre Margaret y William, mientras Thomas estaba fuera, nunca se escribió en una carta, nunca se dijo en papel. Pero 9 meses después, cuando el trabajo de parto de Margaret comenzó la noche del 23 de abril de 1802, supo que había una posibilidad, pequeña pero posible, de que sus hijos pudieran revelar una verdad que destruiría su vida. El trabajo de parto se inició al atardecer. Se le rompió la bolsa a Margaret en plena cena y la casa se convirtió en un caos controlado. Thomas mandó llamar al doctor Yancey, aunque vivía a 8 millas de distancia y tardaría horas en llegar. Esther fue llamada a la habitación de Margaret, junto con otra mujer esclavizada llamada Ruth, que tenía experiencia en partos difíciles. Thomas caminaba por el pasillo de abajo, como era costumbre en los hombres de su clase, bebiendo brandy y esperando noticias. En el dormitorio, el miedo de Margaret se convirtió en algo parecido a la histeria. Tomó la mano de Esther con fuerza, sus ojos grandes y suplicantes. Entre contracciones, murmuraba palabras sin sentido para Ruth, pero que endurecieron el rostro de Esther en algo incomprensible. «Tienes que ayudarme», resolló Margaret, con la cara empapada de sudor. «Tienes que ayudarme, no importa qué. Prométemelo, prométemelo». Esther asintió lentamente, captando algo que Ruth no. El primero nació justo antes de la medianoche, un niño sano y que lloraba con fuerza. Ruth lo envolvió en lino limpio y lo acostó en la cuna que habían preparado. Llamaron a Thomas arriba para que viera a su hijo, su rostro mostrando una sonrisa real por primera vez en meses. Se quedó solo un momento antes de bajar de nuevo, dejando a las mujeres trabajar. El segundo niño llegó una hora más tarde, otro varón, más pequeño que el primero, pero igual de fuerte. Volvieron a llamar a Tomás, ahora satisfecho y confundido por su repentina avalancha de herederos. «¿Eso es todo?», le preguntó al médico Yancey, que llegó justo cuando nacía el segundo bebé. «Puede haber un tercero», dijo el doctor Yancey, revisando a Margaret. «El trabajo de parto continúa. El tercero nació a las 2:17 de la madrugada». Ruth lo tomó en sus hábiles manos, y por un instante, la habitación quedó en un silencio que nada tenía que ver con el fin del parto. El bebé era notablemente más oscuro que sus hermanos, aunque no mucho. Su piel era del color de alguien que había pasado el verano al sol, tal vez, o que tenía sangre mediterránea, pero la diferencia era inconfundible. Mientras que sus hermanos eran rosados y pálidos, este niño era de un tono marrón dorado que se oscurecería a medida que creciera. Sus características también parecían ligeramente distintas.
aunque definitivamente estaba relacionado con sus hermanos. Margaret lo miró y dejó escapar un sonido entre sollozo y quejido. Su peor temor se había hecho realidad. El médico Yancey arrugó la frente, acercándose a revisar al niño. Ruth miró entre los 3 bebés, su confusión clara, pero Esther se movió de repente, arrebatando al niño de los brazos de Ruth. La señorita Margaret necesita descansar, dijo Esther con firmeza. Ha perdido demasiada sangre, doctor Yancey. Debería hacer un tónico. Ruth, saca sábanas limpias del cofre de abajo. Su tono era lo suficientemente autoritario como para que tanto Ruth como el médico reaccionaran en piloto automático. En el instante en que se giraron, Esther se topó con la mirada de Margaret. Algo sucedió entre ellas. Un acuerdo, una negociación, una conspiración. El tercero está flojo, declaró Esther, lo suficientemente alto como para que el doctor Yancey la escuchara mientras preparaba su tónico. Está jadeando. No creo que llegue a la noche. El doctor Yancey se volvió y miró al niño en los brazos de Esther. El bebé lloraba, pero Esther lo abrazaba de modo que el sonido se ahogaba en su cuerpo. A la luz de las velas, con todos agotados y distraídos, era fácil creer lo que decía Esther. Es frecuente con los trillizos, dijo en voz baja el doctor Yancey. El tercero no sobrevive. No llamaron a Thomas para que viera a su tercer hijo. En cambio, el doctor Yancey se agachó y comunicó que, aunque habían nacido 2 niños sanos, había un tercero muy débil que no llegaría a la mañana. Thomas acogió la noticia con decepción y resignación filosófica. 2 herederos eran más de lo que la mayoría de los hombres podían desear, y si Dios se llevaba al tercero, bueno, tal vez era para bien. Los trillizos eran extraños de todos modos, casi antinaturales. 2 de los hijos tenían líneas de sangre más limpias. A las 3 de la mañana la casa estaba tranquila. El médico Yancey dejó las indicaciones para el cuidado de Margaret y partió. Thomas, cansado y ebrio por la fiesta y el brandy, se quedó dormido en su estudio. Ruth volvió a los aposentos de servicio. Solo Esther se quedó en la habitación de Margaret, con el tercer bebé en sus brazos. ¿Qué vas a hacer?, susurró Margaret. Lo que me pediste que hiciera, respondió Esther. Escóndelo. No puede quedarse. Thomas no lo ve. Nadie lo sabe. Entiendo. ¿Lo harás? Los ojos de Margaret estaban febriles, desesperados. ¿Lo harás? ¿Lo prometes? Esther miró al niño en sus brazos. Se había dormido. Su pequeño pecho se elevaba y descendía con la regularidad de la vida sana. Ella había cargado a sus propios hijos de ese modo, mientras estuvieron vivos. Sabía lo que pesaba un bebé, lo frágil que era la vida. Sí, dijo Esther en voz baja, lo prometo. Lo que Esther did in the hours that followed would haunt Henrico County for generations. La plantación se extendía en la noche, un mar de sombras que Esther conocía de memoria. Había recorrido estos caminos toda su vida. Conocía cada edificio, cada árbol, cada punto donde alguien podía ver o no ver. Se desplazó en la noche con el bebé envuelto contra su cuerpo bajo el chal. Su primer destino fue la pequeña cabaña que compartía con otras 3 solteras de la plantación, pero al aproximarse, observó una luz de lámpara aún encendida en su interior. Alguien aguardaba. Esther se giró. La plantación contaba con decenas de estructuras: graneros de tabaco, cobertizos, talleres, ahumaderos. La mayoría estaban cerrados por la noche, pero Esther sabía cuáles no. Se le encontró en la antigua lechería una pequeña construcción de piedra que había sido sustituida por una nueva y de mayor tamaño el año anterior. La antigua lechería todavía se utilizaba a veces para almacenar, pero en su mayor parte estaba vacía. Esther se deslizó dentro. El aire olía a piedra mojada y leche rancia. No era desagradable. Oía ratones en las paredes, algo goteando del maderamén del tejado. El bebé se movió en su pecho, pero no despertó. Ella se quedó allí en la oscuridad, abrazando a un niño que no era suyo, pero que ahora era su responsabilidad. Las palabras de Margaret resonaron en su mente. Escóndelo, y no dejes que nadie lo sepa. Lo juraste. Pero, ¿qué esperaba Margaret que pasara? ¿Pensó que Esther podría desaparecer con un bebé recién nacido? ¿Esperaba Esther que hiciera lo que no se atrevía a nombrar? La idea colgaba en el aire como olor a piedra y sombra.
Esther conocía lo que algunas mujeres hacían cuando se enfrentaban a elecciones imposibles. Lo había visto antes. Se había susurrado en las habitaciones. Bebés que no sobrevivían, niños que enfermaban, partos repentinos que salían mal de manera conveniente. La plantación enterraba pequeños cuerpos con regularidad, las muertes registradas en libros de contabilidad y olvidadas por la mañana. Apenas se notaría una más. Podría ahogarlo con un trapo. Su muerte, rápida y silenciosa. Dejarlo en la vieja lechería. Decir que había muerto durante la noche, como había vaticinado el doctor Yancey. Margaret estaría tranquila. Thomas nunca lo sabría. El secreto moriría con el niño sepultado en el cementerio familiar junto con todos los demás bebés sin nombre. Esther observó el rostro dormido en la oscuridad. No podía ver su piel. Era solo un bebé, un niño nacido fuera de su control. Pensó en sus propios hijos, ambos muertos antes de cumplir un año. Pensó en la elección de Margaret, el derecho a decidir cuál de sus hijos vivía y cuál moría. Se dio cuenta de que la elección de Margaret no había tenido nada que ver con la salud, la fuerza o las posibilidades del niño, sino solo con el color de su piel. Prueba de una traición que la propia Margaret había planeado, pero que ahora deseaba eliminar. Esther hizo un acto de piedad y venganza a la vez. Salió de la antigua lechería y se adentró más en la propiedad, más allá de las construcciones laborales, en dirección a las barracas donde vivían las familias esclavizadas. Las barracas de aquí estaban alineadas en filas irregulares, cada una albergando a varias familias en habitaciones apretadas. Esther se aproximó a una cabaña en el extremo, más pequeña que las demás, en la que residía una mujer sola. Dinina tenía 53 años, vieja para los estándares de la plantación. Había trabajado en los campos de tabaco hasta que sus manos se habían vuelto demasiado artríticas para trabajar, y ahora era una especie de limbo. Demasiado vieja para trabajar, demasiado sana para descartar por completo. Coser, preparar hierbas para enfermos, cuidar niños cuando sus padres trabajaban. Había sobrevivido a 2 esposos, 4 hijos. ¿Cómo había sobrevivido? No lo sabía. Esther llamó. Dinina abrió la puerta casi al instante, como si estuviera esperando a alguien. «¿Tienes algo que ocultar?», dijo Dinina, sin preguntar. Sus ojos se desviaron hacia el bulto en los brazos de Esther. El tercer hijo de la señorita Margaret, nacido diferente. El rostro de Dinina no se movió, demasiado en 5 décadas para sorprenderme por algo. ¿En qué diferente? ¿Más oscuro? Muestra la sangre de su padre. Dinina abrió más la puerta. Y la señorita Margaret no lo desea. Dice que está flojo. Dice que no va a sobrevivir. Pero él vivirá, ¿verdad? Dinina observó a Esther con sus ojos penetrantes. Si alguien lo atiende bien, sí. Por eso, vin. Dinina se quedó callada un rato, pensativa. ¿Qué quieres de mí, Esther? Dime. Críalo. Guárdalo en secreto. Diles que es tu nieto si te preguntan. Estás tan vieja que ya nadie te pregunta nada. ¿Y si el amo Thomas ve un niño nuevo en los aposentos? El amo Thomas no viene. Ninguno de ellos lo hace a menos que haya problemas. Mientras trabaje, no le importa quién vive en qué cabaña. Y esto era en gran medida cierto. Los cuartos de los esclavos funcionaban con cierta autonomía, fruto de la ignorancia intencionada de Thomas. Prefería lidiar con un par de capataces de confianza antes que meterse en la vida de sus esclavos. Los niños llegaban y se iban con tal regularidad, por nacimiento, muerte, venta o fuga, que rastrear sus historias personales le parecía una tarea inútil. «¿Sabes lo que estás pidiendo?», dijo Dinina en voz baja. «Educar en secreto al hijo de un hombre blanco. Eso es peligroso». «Lo sé. ¿Por qué no haces lo que ella quiere? ¿Hacerlo desaparecer adecuadamente?» La mandíbula de Esther se apretó. «Porque no mataré al hijo por el pecado de la madre». Dinina miró al bebé de nuevo, su rostro curtido e inexpresivo. Finalmente extendió la mano y le arrebató el bulto de los brazos a Esther. El niño se movió, hizo un pequeño ruido, y se acurrucó en el pecho de Dinina, como si estuviera en casa. «¿Cómo se llama?», preguntó Dinina. Esther observó que Margaret nunca lo había llamado por su nombre. Había nacido y había sido catalogado para su eliminación inmediata, indigno incluso de ese mínimo reconocimiento. «Samuel», dijo Esther, el primer nombre que se le vino a la cabeza.
Ponle Samuel. Samuel, repitió Dinina, sopesando el nombre. Está bien. Entonces Samuel será. Te ayudaré, dijo Esther. Traeré comida cuando pueda, ropa, lo que sea. Esto va a salir mal, dijo Dinina. Pero había algo casi complaciente en su tono, como si le gustara la idea de conocer un secreto tan peligroso, tan rebelde. ¿Sabes qué? Los secretos como ese siempre salen mal. Tal vez, pero no esta noche. Esther volvió a la casa principal al amanecer. La encontró despierta, sus ojos hundidos por el cansancio y el temor. Hecho, dijo Esther con sencillez. Él. Margaret no pudo terminar la frase. No se le encontrará. Nadie lo sabrá. Margaret cerró los ojos, el alivio cruzando su rostro. Gracias. Me salvaste. Esther se quedó callada. No había rescatado a Margaret. Solo la había reubicado. Había hecho del secreto de Margaret una bomba de relojería. Pero también había salvado una vida de niño. Y en la economía moral de la plantación, eso tal vez contaba más. Abajo, Thomas se despertó para descubrir que su tercer hijo había muerto durante la noche, tal como el doctor Yancey había profetizado. Su cuerpo sería enterrado en el cementerio familiar. Una pequeña tumba sin lápida. Esto no era raro para los bebés que morían en sus primeros días. Tales muertes eran tan frecuentes que los monumentos elaborados parecían un desperdicio. Pero no había cuerpo que enterrar. Thomas, herido y aliviado, no lo cuestionó. El médico Yancey, al volver a revisar a Margaret, creyó la historia de Esther de que el niño ya había sido retirado, una misericordia para ahorrarle más dolor a la madre. Se hizo un pequeño ataúd y se le enterró con la ceremonia debida, a la que asistieron los criados de la casa y el ministro viajero que atendía a la feligresía de la plantación. Solo Esther y Dinina sabían que el ataúd no contenía nada más que piedras lastradas. La vida en Fairmont siguió como de costumbre, una normalidad casi perversa. Margaret se recuperó del parto con sus dos hijos legítimos, Thomas Jr. y Henry, creciendo fuertes y saludables. Pero en una cabaña en los límites de los aposentos, un tercer niño aprendía a ser en los intersticios de la mirada. El primer año de Samuel pasó en una especie de invisibilidad. Dinina lo educó con ternura. Esta mujer que había perdido tantos hijos propios, lo encerraba en su cabaña durante el día, lo sacaba solo temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando todos estaban en otro lugar. Cuando le preguntaron por el bebé, Dinina dio una historia sencilla. Su hija, que había sido vendida hacía 5 años a una plantación en Carolina del Norte, había muerto al dar a luz, y el amo de allí había mandado el niño de vuelta a Dinina en un acto inesperado de clemencia. La historia era creíble. Esas cosas sucedían. Tratos entre plantaciones en caso de necesidad. Thomas nunca lo interrogó, porque Thomas nunca preguntaba. En tanto que la presencia de Dinina no alterara los hábitos laborales, su vida era asunto de ella. Esther iba a la choza de Dinina con regularidad. Le traía comida, tela, pequeñas cosas. Lo vio crecer, lo vio sonreír, alcanzar cosas, balbucear sonidos sin sentido, que poco a poco se transformaron en palabras. Y notó cómo su piel se oscurecía un poco a medida que crecía, lo suficiente para confirmar lo que había sido evidente desde el principio. Este niño llevaba signos visibles de ascendencia mixta que solo se harían más evidentes con el tiempo. En la casa grande, Thomas Jr. y Henry crecían bajo el cuidado de Margaret y la complacencia de su padre. Thomas contrató una nodriza para los niños. Luego, a medida que crecían, contrató una niñera. Mandó hacer un retrato de los mellizos en su primer cumpleaños, los dos sentados en vestidos blancos idénticos, sus pálidos rostros y cabello rubio retratados en óleo por un artista viajero de Richmond. El retrato estaba colgado en el salón principal, una afirmación de linaje, de legitimidad. Margaret observaba ese retrato todos los días, y todos los días pensaba en el tercer rostro que debería haber estado allí y no lo estaba. Su relación con Esther se había transformado. Donde antes había habido una dependencia fortuita de una señora y una criada favorecida, ahora había algo más, una conspiración compartida, una vulnerabilidad mutua. Margaret nunca podía sostener la mirada de Esther, y Esther servía con una eficiencia casi gélida, como si la única forma en que pudiera continuar desempeñando el papel que se esperaba de ella fuera manteniéndose distante.
Thomas no se dio cuenta. Se encontraba atareado con las constantes exigencias de la administración de la plantación, negociaciones con mercaderes, una corta estancia en la casa de los burgueses de Virginia que lo llevó a Richmond por semanas. Sus hijos estaban sanos, su esposa recuperada, su cosecha de tabaco en buen camino. La vida, a su parecer, iba como debía ir. Pero en los barracones, entre la gente esclavizada, la noticia de la verdadera paternidad de Samuel se extendió de la manera en que siempre lo hace el conocimiento en los barracones, en susurros, miradas, el tipo de información que flota por debajo de la conciencia del amo, pero que todos los demás conocen. La gente observó que Samuel estaba protegido por Esther como si fuera su propio hijo, a pesar de no serlo. Observaron que Dinina recibía mejor comida de lo que merecía su rango. Observaron que los hijos del amo Thomas y el supuesto nieto de Dinina tenían rasgos inconfundibles en común. La forma de sus orejas, la manera en que les crecía el cabello, una curva específica en la mandíbula que se hizo más evidente a medida que crecían. La mayoría de los esclavos en Vermont se guardaron este conocimiento para sí mismos, al comprender que revelarlo no ayudaría a nadie y probablemente empeoraría las cosas para todos. Pero algunos le vieron la oportunidad en la información. Entre ellos, se encontraba un hombre llamado Jacob, uno de los capataces de campo de Thomas. Jacob era un personaje complejo en la jerarquía de la plantación. Él mismo esclavizado, pero a la vez supervisor de otros esclavizados, una posición que exigía navegar entre lealtad y supervivencia. Jacob tenía sueños, ser reconocido, ser indispensable, tal vez incluso comprar su libertad algún día si lograba ganar suficiente favor. Jacob se quedó mirando. Espió las idas de Esther a la cabaña de Dinina. Observó cómo algunas de las mujeres se volvían posesivas con el niño, cómo se interponían para bloquear la vista cuando Thomas o sus capataces blancos se acercaban a esa parte de los aposentos. Anotó las características del niño, calculó fechas de concepción y nacimiento, y Jacob esperó el momento para explotar esta información. Ese momento llegó en la primavera de 1804, cuando Samuel tenía 2 años, y el parecido entre él y los gemelos Vermont se hizo innegable. Se acercó a Thomas una mañana, mientras el amo revisaba una parcela de tabaco recién sembrado. «Adoro Vermont, señor. ¿Puedo hablar?» «Hay algo que debería saber, señor, sobre la familia». Thomas levantó la vista de las pequeñas plantas, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa, Jacob?» «Sé rápido». «Es complicado, señor. Se trata de la señorita Margaret y de los niños, en cierto modo». Esto llamó la atención de Thomas. Enderezó su rostro, endureciéndose. «Explícate, Jacob». Jacob vaciló, fingiendo resistencia. «Hay un niño en los aposentos, señor. El hijo de la vieja Dinina dice que es su nieto de Carolina del Norte, pero, señor, eso no es cierto». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo, señor, que examine al niño usted mismo. Compárelo con sus propios hijos. Mire lo que mira». El rostro de Thomas se quedó inmóvil. «¿Estás diciendo algo grave, Jacob?» «Sí, señor, lo sé. Pero creí que debía decírtelo antes de que otros abran la boca». Thomas no era estúpido. Podía calcular fechas y eventos tan bien como cualquiera. Pensó en el embarazo de Margaret, en el tercer hijo muerto, en la extraña cantidad de tiempo que su esposa pasaba con Esther. Pensó en William, el carpintero de piel clara que había sido vendido de repente un año atrás, enviado a una plantación en Georgia. Ahora, Thomas había justificado la venta como un buen trato. Las habilidades de carpintería de William se habían vuelto caras. Pero ahora se preguntó si no había habido otra razón, algún instinto que no había reconocido completamente. «Llevadme ante este niño», dijo Thomas, su voz peligrosamente tranquila. Jacob llevó a Thomas a la cabaña de Dinina. Era media mañana y la mayoría se encontraba laborando, pero Dinina era lo suficientemente mayor como para ser relevada del trabajo de campo. Se encontraba sentada fuera de su cabaña. A sus pies, jugando con un juguete de madera, estaba Samuel. Thomas se detuvo a 10 pies de distancia, observando. El niño levantó la vista, y sus ojos, tan claramente suyos, se encontraron con los suyos. La forma de la cara, la manera de encogerse de hombros, la manera en que el niño inclinaba la cabeza,
Todo le resultaba familiar. Se vio a sí mismo en este niño, vio a sus propios hijos, vio a su padre. El parecido era innegable. ¿De dónde salió este niño?, preguntó Thomas, su voz temblando. Dinina se levantó con dificultad, sus rodillas artríticas quejándose. Mi nieto, señor, el hijo de mi hija de Carolina del Norte. Tu hija está muerta, Dinina, desde hace 8 años. Lo sé porque la vendí a la plantación de los Cath en el 96 y la declararon muerta por fiebre en el 97. Entonces repito, ¿de dónde vino este niño? Dinina no respondió, su rostro inexpresivo. Thomas miró a Samuel de nuevo, el niño que llevaba su rostro. Recordó la noche en que Margaret parió, el tercer hijo que había sido demasiado débil para vivir. Recordó la atención de Esther hacia su esposa, una posibilidad demasiado terrible para contemplar. ¿Cuántos años tiene este niño?, demandó Thomas. 2 años, señor. Casi. Nació en la primavera de 1802. Sí, señor. Algo se rompió dentro de Tomás. Algo que había sido una certeza en su forma de entender la vida. Se giró y regresó a la casa principal. Su paso, acelerándose hasta casi correr. Margaret estaba en la sala de la mañana bordando, y los mellizos jugaban cerca con sus soldados de madera. Ella levantó la vista cuando Thomas entró, su rostro rojo de ira. «Saca a los niños», dijo Thomas, su voz aterradoramente controlada. Ahora. La niñera, al darse cuenta del desastre, agarró a los niños y huyó. Margaret se levantó, su bordado cayendo al suelo. «Thomas, ¿qué?» «Cuéntame sobre el tercer hijo», interrumpió Thomas. «El muerto». La cara de Margaret se puso pálida. «Yo. ¿Qué quieres decir?» Estaba débil. No sobrevivió. «No me mientas». El grito de Thomas hizo que Margaret se estremeciera. «Lo he visto en los aposentos. Un niño de 2 años con mi cara». A Margaret le flaquearon las rodillas y se dejó caer en su silla, sus manos temblando. «No», susurró. Esther dijo. Prometió que se había ido. «¿Ido dónde, Margaret? ¿Ido cómo?» Thomas tomó sus hombros obligándola a mirarlo. «¿Qué hiciste? ¿Qué secreto has estado ocultando?» La historia se derramó en fragmentos. La soledad de Margaret el verano, que Thomas pasó en Williamsburg. El carpintero William que la había tratado con amabilidad, que la había escuchado, que la había hecho sentirse menos sola. La conexión que habían forjado en el vacío de la ausencia de su esposo. El embarazo que podría haber sido de Thomas o podría haber sido de William. El alumbramiento de 3 hijos, uno demasiado oscuro para ser reconocido. Tenía miedo, se lamentó Margaret. No sabía qué hacer. Creí que si alguien lo veía, lo reconocerían y lo destruirían todo. Me correrías, mi familia me repudiaría, perdería a mis hijos. Así que lo vendiste. La voz de Thomas era helada. Regalaste a mi hijo. A mi hijo, Margaret. Sea lo que sea, es mío. ¡Mío! Esto era lo que Margaret no había captado en su miedo. Había interpretado al niño como prueba de su traición, algo que debía ocultarse o eliminarse. Pero para Thomas era posesión, sangre, suyo, sin importar cómo hubiera sido concebido. En la mentalidad perversa de la sociedad de plantación, el niño era de Thomas porque todo en la plantación era de Thomas. La tierra, el tabaco, la gente, los niños. La traición de Margaret era una traición, pero no alteraba el régimen de propiedad que definía el mundo de Thomas. «¿Dónde está Esther?», demandó Thomas. Esther fue llamada a la sala de la mañana. Entró despacio, consciente de lo que le esperaba. Thomas estaba de pie junto a la chimenea, su puño cerrado alrededor de la repisa hasta que sus nudillos estaban blancos. Margaret se dejó caer en su silla, ya sin lágrimas, su rostro pálido por la sorpresa. «Te llevaste al niño», dijo Thomas. «Debías eliminarlo, pero en vez de eso, lo llevaste con Dinina. ¿Por qué?» Esther le sostuvo la mirada. «La señorita Margaret me dijo que lo ocultara, así que lo oculté. Ella te pidió que lo mataras». «Ella me dijo que lo ocultara», repitió Esther. «Hice lo que me pediste». «No me andes con rodeos. Sabías lo que estaba diciendo». «Lo sabía, señor. Solo soy una esclava. No sé qué significan los blancos cuando me dicen, haz que desaparezca sus problemas».
La insolencia en su voz era discreta, pero inconfundible. La rabia se apoderó de Thomas, la rabia que podía matar. Pero bajo la rabia había algo más. La conciencia de que Esther tenía la sartén por el mango y podía arruinar la reputación de su familia si se rebelaba. «Me has puesto en una situación imposible», dijo finalmente Thomas. «Ese niño no puede quedarse aquí. Su presencia es un recordatorio constante de la traición de mi esposa, y su similitud con mis hijos legítimos generará especulaciones sin fin». «Entonces véndelo», dijo Esther con firmeza. «Véndelo, como vende a cualquiera que estorbe». Margaret abrió la boca para protestar, pero Thomas la interrumpió. «Tiene 2 años», dijo Thomas. «Demasiado joven para venderlo por una buena ganancia. Y cualquier comprador preguntaría por su relación, y no puedo permitir que lo hagan». «Entonces, ¿qué va a hacer?», dijo Esther. Thomas la observó. «Eso depende de si puedes mantener la boca cerrada. Y este secreto muere aquí, entre los 4. Yo, Margaret, tú y Dinina». El niño continúa habitando las habitaciones como el nieto de Dinina. Nadie menciona quién es su verdadero padre. Nunca. Si esto sale de esta habitación, si llega un rumor más allá de esta plantación, te haré responsable personalmente. ¿Entendés? «Sí, señor». «Podría ser que te azoten por esto», dijo Thomas en voz baja, «por retener información, por insubordinación, por tu insolencia de hoy. Dime, ¿por qué no debería?». «Porque entonces tendría que explicar por qué», respondió Esther. «Y esa es una conversación que usted no quiere tener». Se miraron el uno al otro, amo y esclava unidos en una danza de compromiso mutuo que invertía todas las relaciones de poder convencionales. «Vete», dijo por fin Thomas, «y envíame a Dinina. Tenemos que poner algunas reglas». Dinina se dirigió a la casa principal, con el rostro resignado. Sabía que este día llegaría. Los secretos más grandes nunca permanecían enterrados por mucho tiempo. Le encontró en su gabinete una estancia repleta de libros de contabilidad y de leyes, el corazón administrativo de la plantación. «El niño se queda contigo», dijo Thomas sin rodeos. «Pero habrá términos. No se acerca a la casa principal. No juega con mis hijos. No va a clases. No come en ninguna mesa donde se vean comensales. Para cualquiera ajeno a esta plantación, es tu nieto de Carolina del Norte. Nada más. ¿Entendido?». «Sí, señor». «Se te darán raciones extras para que lo cuides. Pero escucha, Dinina, si da problemas, si me causa problemas, lo venderé tan lejos que nunca más volverás a oír hablar de él. Le estoy dejando estar por razones complejas, pero mi paciencia tiene límites». «Sí, señor». «¿Entendés, Dinina?». Thomas se inclinó hacia adelante. «¿Sabes que este niño es la mayor vergüenza de mi vida? Que cada vez que lo miro la traición de mi esposa. Que es un monumento a mi incapacidad para gobernar mi propia casa». Dinina lo observó con sus viejos ojos sabios. «Veo vergüenza en sus ojos, señor, pero ese niño no escogió su realidad. Es solo un niño». «Es un problema», corrigió Thomas. «Un defecto que me niego a eliminar en contra de mi buen juicio. No me hagas lamentar esa decisión». Dinina asintió y partió, de vuelta a su cabaña donde Samuel aguardaba, ajeno a que su existencia acababa de ser negociada y perdonada condicionalmente. Las semanas que vinieron fueron tensas. Margaret se metió de nuevo en la cama, no por tristeza, sino por una especie de vergüenza desesperada que se manifestó en enfermedad. Vio al doctor Yancey, quien le recetó tónicos y reposo. Le escribió cartas a su madre que nunca envió, explicando lo que había hecho. ¿Por qué? Thomas se sumergió en el trabajo, permaneciendo fuera de casa el mayor tiempo posible. Iba frecuentemente a Richmond. Iba a todas las fiestas que daban una razón para ausentarse. Miraba a sus hijos legítimos y trataba de sentir el orgullo de antes, pero ahora sus rostros le recordaban otro rostro. Uno que no debería existir, pero existía. Y en las habitaciones, Samuel crecía, ajeno al caos que había desatado, resguardado por una anciana que había decidido que esta era la única batalla en la que no se rendiría. El tratado que Thomas había impuesto podría haber perdurado si la vida en la plantación estuviera aislada, pero ninguna plantación estaba realmente aislada,
y los secretos se extendían como una peste de tabaco, invisible hasta que el daño estaba hecho. Todo empezó con las visitas. La plantación Fairmont, como la mayoría de las plantaciones de su tamaño, tenía visitantes frecuentes, socios de negocios, familiares, vecinos de otras plantaciones. Estas visitas eran necesarias para conservar el estatus social y comercial, y estos visitantes, especialmente las mujeres, deseaban ver a los niños. Ahora, los gemelos de 4 años, Thomas Jr. y Henry, eran mostrados con el tipo de orgullo casual que los padres orgullosos encontraban natural. Iban vestidos con réplicas en miniatura de ropa de hombre, les enseñaban a hacer reverencias y a saludar como es debido a las visitas. Margaret, cuando se encontraba lo suficientemente bien como para recibir visitas, presumía de sus hijos, como Henry podía recitar versículos de la Biblia, como Thomas Jr. Reconocía letras y podía escribir su nombre. Y por supuesto en tales ocasiones, alguien recorría los campos de la plantación. Veían las habitaciones, a los empleados, a veces a Samuel. El primero tuvo lugar en el otoño de 1805, cuando la hermana mayor de Margaret, Charlotte, llegó desde Williamsburg con su esposo. Charlotte tenía 3 hijas, y siempre se había considerado superior a Margaret, cuya batalla por dar herederos había sido objeto de chismes familiares. Ahora, al ver a los gemelos saludables, el ego de Charlotte se vio afectado y buscó cualquier cosa para recuperar su sentido de superioridad. El segundo día, Charlotte dio un paseo temprano por los jardines de la plantación. Era algo que hacían las mujeres blancas adineradas: revisar las habitaciones con el pretexto de preocuparse por el bienestar de los trabajadores, pero que no era más que otra forma de ejercer control. Charlotte recorrió las filas de cabañas, inspeccionando su condición con ojo crítico, hasta llegar a la cabaña de Denina en el extremo. Samuel, ahora de 3 años y medio, jugaba fuera con un caballito de madera que le había hecho Denina. Levantó la vista cuando Charlotte se acercó. Su rostro curioso y sin temor. Charlotte se detuvo, observando al niño. Vio la cara de Thomas de Vevey. Vio los rasgos de la Sutherland que Margaret compartía. El niño era más oscuro de lo normal, sí, pero el parecido era innegable. ¿De quién es este niño?, preguntó Charlotte. Denina emergió de la cabaña, situándose entre Charlotte y Samuel. Mi nieto, señora, de Carolina del Norte. ¿Tu nieto?, repitió Charlotte, incrédula. ¡Qué oportuno! Dime, ¿cuándo llegó este nieto? 3 años, señora. La mente de Charlotte ya estaba calculando fechas, posibilidades. Hacía 3 años que era 1802, el año en que Margaret había parido. Se acordó de las cartas de Margaret, anunciando a los gemelos. Pero había algo en esas cartas, algo que no pudo reconocer en ese momento. «Llévame con mi hermana», dijo Charlotte de repente. «Ahora». La pelea en el salón de Margaret fue salvaje. Charlotte despidió a los criados, cerró la puerta y se giró hacia Margaret con una sonrisa triunfante y disgustada a la vez. «Hay un niño en las habitaciones que se parece a Thomas», dijo Charlotte. «Nacido el mismo año que tus gemelos. ¿Podrías aclararme eso?» El rostro de Margaret se quedó en blanco, como si hubiera estado esperando el desastre durante tanto tiempo que su llegada se sintiera casi como un alivio. «No sé de qué hablas». «No me mientas, Margaret. Soy tu hermana. Puedo ver lo que hiciste». «¿Lo que he hecho?». La voz de Margaret se elevó a la defensiva. «¿Y lo de Thomas? Todos estos hombres con sus esclavas pariendo hijos por todas las plantaciones y nadie dice nada. Pero yo, eres una mujer blanca», siseó Charlotte. «No es lo mismo. Sabes que no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos pretender que nuestros esposos son fieles mientras violan a las mujeres que esclavizan? ¿Por qué tenemos que sonreír y fingir que no vemos a los niños que tienen la cara de nuestros esposos corriendo por las habitaciones? Ese niño no se parece a Thomas», dijo Charlotte en voz baja. «Se parece a tus hijos. Es demasiado evidente para ser solo el hijo de una esclava. Margaret, ¿qué hiciste?». La verdad completa no emergió no entonces. Margaret se aferró a lo que quedaba de su dignidad, negándose a admitirlo todo. Pero Charlotte fue lo suficientemente perspicaz como para armar la verdad básica. Margaret había engañado, tenido un hijo mestizo, y lo había ocultado en los aposentos,
en lugar de afrontar las consecuencias. ¿Lo sabe mamá?, preguntó Charlotte. No, nadie lo sabe. Solo Thomas y los sirvientes. Esto te matará si se descubre. Nos matará a todos. El escándalo. Lo sé, susurró Margaret. Porque he estado aterrorizada durante 3 años. Charlotte se levantó, caminando por la habitación. Había llegado a casa de su hermana, anticipando una visita relajante, tal vez un poco de chisme sobre los errores de juventud de Margaret. En lugar de eso, había destapado un escándalo que podría destruir la reputación de toda la familia. Ese niño no puede quedarse, dijo Charlotte al fin. Es una señal de tu traición. Thomas lo quiere aquí. Adopta a su hijo Samuel. Legalmente, su propiedad. ¿Samuel? La voz de Charlotte era aguda. ¿Lo nombraste? Yo no. Esther lo hizo. La mujer que ayudó. Charlotte asimiló la información, su rostro calculador. Entonces hay una manera fácil. El niño debe desaparecer. Bien hecho esta vez. Es lo suficientemente joven como para que se pueda solucionar en privado. Un accidente, una enfermedad. Estas cosas les ocurren todo el tiempo a los niños esclavos. Algo se reveló en Margaret. Un instinto maternal que 3 años no habían logrado extinguir. No, no lo haré. No puedo. No tienes opción. A menos que quieras que toda nuestra familia sea destruida. A no ser que quieras que tus hijos crezcan sabiendo que su madre es una adúltera que tuvo un hijo ilegítimo. ¿Eso es lo que quieres? Hablamos durante horas, pero el final era inevitable. Charlotte tenía razón. La presencia continua de Samuel era una amenaza, y Margaret ya no tenía la fuerza para luchar después de décadas de miedo y culpa. Cuando Thomas llegó a casa esa noche, su esposa y su cuñada lo estaban esperando en su estudio, un muro de sombrío propósito. «Tenemos que hablar del bebé», dijo Charlotte, «el que está en los aposentos». El rostro de Thomas se oscureció. «Eso no te incumbe, Charlotte. Lo es cuando toca la reputación de mi familia. Margaret me lo ha dicho todo y estamos de acuerdo. El niño debe irse». «Ya decidí», dijo Thomas fríamente. «Se queda en cuidados, pero se queda». «¿Por qué?», exigió Charlotte. «Por algún instinto paternal desorientado. Es la prueba de la traición de su esposa. Cada día que pasa aquí es una vergüenza para usted». Thomas miró a Margaret, que evitaba el contacto visual. «¿Esto es lo que quieres? ¿Que te roben a tu hijo?» «No es mi hijo», dijo Margaret, pero su voz se rompió en las palabras. «No puede ser». «Pero lo está», dijo Thomas en voz baja. «Ese es el punto, ¿sabes? Mío, aunque no quiera, y no mato lo que es mío». «Entonces, véndelo», insistió Charlotte. «Bien lejos, a alguien que jamás vuelva a asociar con esta familia. Tiene 3 años. ¿Quién compra un niño de 3 años? Muchas fincas requieren mano de obra juvenil, o existen familias urbanas que acogen niños como sirvientes domésticos. Se puede hacer en silencio por el precio adecuado». Thomas se quedó callado un rato, peleándose con deseos opuestos. Su parte práctica reconoció que Charlotte tenía razón. La presencia de Samuel era peligrosa, pero otra, la que calculaba cosechas, rastreaba genealogías, pensaba en términos de posesión y herencia. No podía concebir la idea de deshacerse de su propio hijo, cualesquiera que fuesen las circunstancias. «Lo pensaré», dijo finalmente Thomas, «pero no ahora. El niño se queda hasta que yo diga». 2 días después, Charlotte partió, decepcionada, pero no derrotada. Había sembrado la semilla, y sabía que Thomas era un hombre pragmático, pero al final, la practicidad triunfaría. Pero antes de irse, Charlotte cometió un error fatal. Le contó todo a su esposo y le hizo jurar secreto. Y su esposo, tras unas copas de Oporto en un club de caballeros en Williamsburg, se lo contó a un socio comercial. Y ese socio se lo contó a su esposa, y el secreto comenzó su inevitable viaje, filtrándose en partes y susurros, distorsionándose con cada transmisión. Para la primavera de 1806, los rumores habían llegado a algunas de las plantaciones vecinas. Los detalles eran confusos. Algunos decían que Thomas había tenido un hijo con una esclava.
otros que Margaret tenía un amante. Otros todavía afirmaban que era todo un engaño propagado por rivales envidiosos. Pero todos coincidían en algo. Algo turbio ocurría en la plantación Fairmont, algún escándalo relacionado con niños y paternidades secretas. Pero Thomas empezó a darse cuenta de la forma en que la gente lo miraba. Las conversaciones se interrumpían al llegar a una habitación, los socios de negocios se volvían más distantes, las invitaciones sociales disminuían. Nada obvio, nada que pudiera combatir, pero un cambio definitivo en la temperatura social. Él sabía lo que eso significaba. El secreto estaba fuera, extendiéndose como una fiebre, destrozando su reputación con cada historia. En junio de 1806, Thomas tomó su decisión. Llamó a Dinina a su gabinete y le ordenó que vistiera a Samuel para un viaje. El niño sería llevado a Richmond y colocado con una familia que necesitaba un sirviente doméstico. Estaría bien, repitió Thomas, pero ya no podía seguir en Fairmont. Dinina aceptó la noticia, con la clase de calma que llega por haber sobrevivido demasiado como para desesperarse. ¿Cuándo, señor? En 3 días. Ya lo organicé. Dinina volvió a su cabaña y observó a Samuel jugando con sus caballos de madera, recreando alguna historia de su invención. Ahora tenía 4 años, inteligente, curiosa, con la inteligencia de su padre y la determinación de su madre, aunque nunca los conocería como progenitores. Lo había criado durante 4 años, a este niño que no era de ella, pero que se había convertido en suyo por la alquimia del cuidado. Le había enseñado a andar, a hablar, a reconocer plantas y pájaros. Lo había narrado cuentos nocturnos. Lo había abrazado en medio de sus pesadillas. Lo había querido como se quiere a un niño que es más que sí mismo. Y ahora se lo llevaban, vendido a extraños, a una vida en la que ella no podía protegerlo. Dinina hizo algo desesperado y calculado a la vez. Aquella noche, una vez que Samuel se hubo dormido, salió de la cabaña y se dirigió a los aposentos de Esther. Esther estaba despierta cuando llegó Dinina, como si hubiera estado esperando esta visita. Se sentaron fuera, en la oscuridad, hablando en voz baja para que no se escuchara en las cabañas de al lado. «El amo va a vender a Samuel», dijo Dinina. «En 3 días. Lo lleva a Richmond». La cara de Esther no se movió, pero sus manos se apretaron en puños. Tenía miedo de que esto sucediera. «No lo permitiré», dijo Dinina en voz baja. «No lo haré. He perdido demasiados hijos. No voy a perder a otro». «¿Qué vas a hacer?» «Me lo llevo. Huiré». La palabra quedó suspendida entre ellas, cargada de implicaciones. Huir era el mayor crimen, castigado con tortura o muerte, pero también era la única forma de rebelión, la única manera de desafiar realmente el sistema que las poseía. «Te matarán si te ven», dijo Esther con firmeza. «O peor, ¿sabes lo que hacen con los fugitivos?» «Lo sé, pero también sé lo que hacen en esas casas de la ciudad. He escuchado las historias. Samuel no va a sobrevivir a eso. Es mejor intentarlo y fracasar que rendirse». «Estás vieja, Dinina. No vas a llegar a 50 millas. Tus rodillas ya no aguantan ni para andar por la plantación». «Entonces iré 20 millas, 10, 5. Lo más lejos que pueda llegar antes de que me atrapen». Esther la observó un momento, notando la firmeza en el rostro de la anciana. «Necesitas ayuda. Necesito información, rutas, casas seguras. Conoces gente, Esther. Escuchas cosas. Muéstrame cómo». Durante los 2 días siguientes, Esther reunió toda la información que pudo. Había contactos, caminos murmullados, refugios para fugitivos, puntos de apoyo. Las redes eran débiles y peligrosas, más propensas a llevar a la prisión que a la libertad, pero estaban ahí. Esther se enteró de una familia negra libre que vivía 30 millas al norte, cerca de la frontera de Maryland, que en ocasiones daba refugio. Se enteró de iglesias donde pastores comprensivos daban de comer. Aprendió qué lugares debía evitar, aquellos en los que sabía que rondaban cazadores de esclavos. Le fue revelando a Dinina en partes, conversaciones cautelosas en momentos en que no podían ser oídas. Planearon con la precisión de generales en campaña, conscientes de que cualquier error podía significar la diferencia entre la fuga y la captura. La tercera noche, la noche antes de que Samuel fuera transportado a Richmond,
Dinina se preparó para partir. Empacó lo que pudo cargar, algo de comida, una manta, un cuchillo. Despertó a Samuel y lo vistió con su ropa más cálida, aunque confundido y somnoliento. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó, el título que ahora le resultaba natural. Aventuras, dijo Dinina, su voz tratando de sonar despreocupada a pesar del terror que la invadía. Vamos a ver lugares nuevos. ¿Regresaremos? Tal vez, mintió Dinina. Tal vez algún día. Salieron de la cabaña justo después de medianoche, cuando la mayoría estaba durmiendo. La plantación estaba oscura, salvo por algunas luces en la casa principal. Dinina tomó la mano de Samuel y se desplazó tan rápido como su anciano cuerpo se lo permitía, no hacia el camino, sino hacia el bosque que marcaba el extremo este de la finca. Apenas habían recorrido media milla cuando Samuel tropezó y cayó, gritando de dolor. Dinina le ayudó a ponerse en pie. Se había torcido el tobillo en una raíz. Podía caminar pero despacio, y ahora lloraba de verdad. La aventura daba miedo. «Cállate, mi amor», susurró Dinina rápidamente. «Debemos guardar silencio. Es parte del juego». Pero el retraso les había costado tiempo, y la herida de Samuel los ralentizaba. Al amanecer no habían recorrido ni 3 millas. Dinina supo que no era suficiente. Pronto daría la voz de alarma y mandarían perros a rastrearlos. Encontró un arbolito y metió a Samuel debajo de la manta y las ramas bajas. Samuel se había vuelto a dormir, rendido por la caminata nocturna. Dinina lo abrazó y le rogó a un Dios en el que no estaba segura de que escuchara a personas como ella. En la plantación, la alarma se dio en realidad. Thomas notó la falta de Dinina cuando fue a recoger a Samuel para el viaje a Richmond. La cabaña vacía hablaba por sí misma. La furia de Thomas fue instantánea, explosiva. Llamó a su capataz, a los perros, para organizar una partida de caza inmediatamente. «Encuéntrenlos», ordenó Thomas. «Quiero que esa mujer sea traída de vuelta». «¿Y el niño, señor vivo?», preguntó el capataz. Thomas vaciló, su rostro luchando con emociones conflictivas. «El niño, sí, a salvo. La mujer, usa la cabeza». La partida de caza salió antes de que amaneciera con los perros. Los perros olfatearon el aire, entrenados para esto. Continuaron la pista en el bosque, ladrando emocionados ante la reciente señal. Dinina escuchó a los perros y supo que todo había terminado. Despertó a Samuel y trató de explicarle, de prepararlo para lo que vendría. Pero, ¿cómo justificas capturar y dañar a un niño de 4 años? «Necesito que seas fuerte», le dijo Dinina, tomando su rostro entre sus manos ásperas. «No importa qué suceda, te amo. Recuerda, eres más de lo que dicen que eres». «¿Entendiste, Samuel? Lo mereces todo». Samuel asintió, sin comprender, pero reconociendo la seriedad del momento. La partida de caza los localizó en 1 hora. 6 jinetes, 2 con rifles, perros tirando de sus correas. Rodeó la arboleda donde se ocultaban Dinina y Samuel, cerrando cualquier vía de escape posterior. «Sal, Dinina», gritó el capataz. «Se terminó. No compliques más las cosas». Dinina salió despacio, tomando la mano de Samuel. El niño se aferró a su pierna, asustado por los perros, los hombres y la ferocidad de la partida de caza. «Coge al niño», ordenó el capataz a uno de los hombres. «No», dijo Dinina, su voz más firme de lo que se sentía. «Se queda conmigo». «No puedes mandar, vieja. Eres una fugitiva. ¿Sabes lo que eso significa?» Uno de los hombres se desmontó y se acercó a ellas. Dinina intentó meterse entre él y Samuel, pero el hombre era más grande. Tomó a Samuel de los brazos de Dinina. Samuel exclamó, extendiendo su mano hacia ella. «Abuela, abuela». «Está bien, mi amor», le gritó Dinina, su voz rompiéndose. «Está bien, sé fuerte». Amarraron las manos de Dinina a su espalda y la hicieron caminar de regreso a la plantación. Los hombres a caballo la rodeaban. Los perros la perseguían. Samuel era cargado por uno de los jinetes, aún llorando por Dinina. El regreso a casa tomó horas. Cuando llegaron a Fairmont, los pies de Dinina sangraban y su viejo cuerpo estaba a punto de derrumbarse, pero mantuvo la cabeza en alto, negándose a mostrar debilidad o arrepentimiento.
Thomas estaba esperando fuera de la casa principal. Lo tomó de los brazos del jinete, revisando al niño para asegurarse de que no estuviera herido. Samuel había dejado de llorar, demasiado cansado y asustado para hacer algo más que mirar con los ojos abiertos. «Llévenla al granero», ordenó Thomas, señalando a Dinina. 20 latigazos, y luego enciérrenla en el sótano de almacenamiento por 3 días. Sin comida, solo agua. Dinina lo había esperado, pero eso no lo hacía más fácil. 20 azotes a su edad podrían matarla. El capataz también lo sabía. Dudando un momento. «Pero señor, es una anciana. No creo que lo soporte». «Entonces haz que lo haga», dijo Thomas con frialdad. «Quiero que viva lo suficiente para lamentar sus decisiones». La arrastraron al granero. Samuel, al presenciar esto, volvió a gritar, forcejeando con Thomas. «¡Abuela! ¡No golpees a la abuela!». Thomas miró al niño, la causa de todos sus problemas, y experimentó una mezcla de cariño y resentimiento. Samuel era su hijo, pero también era un recordatorio de todo lo que Thomas deseaba olvidar. Esther se asomó a la puerta de la casa principal, curiosa por el ruido. Vio a Dinina arrastrada al granero, vio a Samuel peleando en los brazos de Thomas, y supo que todo había ido mal. «Adoro Fairmont», murmuró Esther. «Déjeme llevarme al niño. Está asustado». Thomas observó a esta mujer que lo había iniciado todo con un acto de clemencia. «Lo sabías, ¿no? ¿Sobre el plan de Dinina de escapar?» «No, señor. No me mientas, Esther. Le has estado ayudando todo el tiempo». «Le proporcioné información, señor. Eso es todo. No sabía que iba a escapar de verdad». Thomas podría haberla azotado también, podría haber castigado a todos los conspiradores, pero estaba cansado, tan cansado de esto, de todo ello. «Tómalo», dijo Thomas, pasando a Samuel a Esther. «Guárdalo en los aposentos. Mañana me encargaré de todo». Esther cogió a Samuel, que se agarró a ella. Se lo llevó lejos del establo, lejos de lo que estaba por comenzar, tapándole los oídos y tratando de consolarlo lo mejor que podía. En el granero, Dinina fue azotada, 20 latigazos, con la eficiencia gélida del castigo de rutina. Gritó primero, luego se quedó callada, guardando las fuerzas que le quedaban. Cuando terminaron, la dejaron sangrando en el suelo del granero, demasiado destrozada para moverse. Sobreviviría, a duras penas, pero Dinina nunca volvería a caminar sin dolor, y la infección de sus heridas la mantendría enferma durante meses. La mujer que había tratado de salvar a un niño en la fuga pasaría el resto de su vida truncada como una advertencia de lo que cuesta la resistencia. El intento de fuga lo había transformado. Thomas ya no podía sostener la ilusión de que Samuel podía quedarse en Fairmont en términos controlados. El niño se había vuelto demasiado notorio, demasiado polémico, demasiado perturbador en sí mismo. Pero el revuelo había llegado demasiado lejos para permanecer en secreto. Thomas no podía vender simplemente a Samuel a una familia en Richmond sin preguntar por qué este niño, tan similar a los gemelos Fairmont, estaba siendo rechazado. Cualquier posible comprador se preguntaría, haría conjeturas y probablemente propagaría más rumores. Thomas estaba atrapado en el mismo secreto que había intentado guardar. No podía aceptar a Samuel como su hijo sin revelar la infidelidad de Margaret, pero no podía deshacerse de Samuel sin llamar la atención sobre el secreto. Cada camino llevaba al descubrimiento, a la humillación, a la ruina de su familia. Semanas enteras luchando con el problema, bebiendo más, esquivando a Margaret y a Samuel, buscando una solución que no estaba allí. La respuesta, cuando llegó, fue una carta de Charlotte. Su cuñada había estado investigando, moviendo sus hilos en Williamsburg y Richmond en busca de una forma de resolver el problema discretamente. Había conocido, relató, a una familia misionera que se dirigía a las tierras occidentales a fundar una iglesia en el Valle de Ohio. Buscaban niños para llevárselos, huérfanos, rechazados, cualquiera que necesitara un nuevo comienzo lejos de la civilización. No preguntan por la paternidad, escribió Charlotte. Solo les interesa darles educación cristiana a niños necesitados. Esta podría ser la respuesta que ha estado buscando. El niño sería alejado lo suficiente para que nunca regrese ni cause preñez, y la familia es lo suficientemente honorable como para que usted pueda decir. Si le preguntan,
que hizo un acto de caridad patrocinando su misión. Thomas leyó la carta 3 veces, pensativo. Ohio estaba a casi 1000 millas de distancia, a través de montañas y tierras salvajes. Un niño de 4 años enviado allí probablemente nunca volvería a casa. No habría más riesgos de complicaciones, ni de encuentros incómodos, ni de preguntas difíciles. Samuel simplemente se desvanecería en la inmensidad de la frontera occidental. Se dio cuenta Thomas, la solución perfecta. No exactamente asesinato, no exactamente abandono, sino una eliminación permanente, que podía disfrazarse de caridad en lugar de crueldad. Le escribió a Charlotte de inmediato, aceptando su propuesta. La familia misionera arribó a la plantación Fairmont a principios de septiembre de 1806. El reverendo Marcus Hayes y su esposa Elizabeth eran gente sencilla y honesta de unos 30 años que por convicción religiosa querían llevar el cristianismo a la frontera. Tenían 2 hijos propios y habían prometido llevar 3 huérfanos más al oeste. Samuel sería el cuarto. Thomas los encontró en su estudio, llenándolo de la situación en los términos más favorables posibles. «El niño es el nieto de uno de mis empleados», mintió Thomas con facilidad. «Su madre murió al parir y su abuela está demasiado vieja para cuidarlo. Creo que le vendría bien la formación y las experiencias que su misión podría ofrecerle». El reverendo Hayes asintió comprensivo. «Hemos hallado muchos casos como estos, niños sin familias apropiadas que requieren orientación cristiana. Estamos encantados de tenerlo a bordo. Tiene nombre», agregó Thomas, «Samuel, pero son libres de modificarlo si lo desean». «Conservaremos su nombre», dijo Elizabeth Hayes en voz baja. «Todo niño debe guardar algo de sí mismo». Thomas sintió una punzada de culpa por su amabilidad, pero la rechazó. Era la única manera. Samuel podría tener una vida mejor en Ohio de lo que nunca podría tener en Fairmont, libre del estigma de su origen, libre de forjarse una vida en una sociedad que desconocería su pasado. O eso se dijo a sí mismo Thomas. El día de la partida llegó. Samuel fue recogido de la cabaña de Esther. Dinina aún estaba demasiado débil para caminar, recuperándose en su cabaña del latigazo. Samuel no entendía. Solo lo llevaban unos extraños. Esther lo abrazó fuertemente antes de soltarlo, grabándose su rostro en la memoria, sabiendo que nunca más lo volvería a ver. «Sé bueno», le dijo. «Oye a esta gente. Aprende todo lo que te enseñen. Y recuerda que eres tan bueno como cualquiera. Y no permitas que nadie te diga lo contrario». Samuel asintió, sin comprender, pero reconociendo la resolución en el aire. Margaret observó desde su ventana cómo la carreta de la familia misionera se alistaba para partir, Samuel sentado atrás entre bultos de provisiones y los demás niños huérfanos. Ella no se había despedido de él. No lo había visto desde la noche en que nació, pero vio ahora, su mano contra el vidrio, cómo la prueba de su traición era borrada de su vida. Debería haberse sentido aliviada. En cambio, sintió una punzada de dolor por un niño que nunca pudo reclamar. La carreta se alejó, al oeste, hacia Richmond y más allá, hacia tierras que Margaret nunca había visto y nunca vería. Samuel miró hacia atrás una vez, confundido y asustado, antes de que los árboles se lo tragaran y se hubiera ido. Thomas se quedó en su estudio, un vaso de whisky en la mano, y se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, lo sensato, lo único posible. En su cabaña Dinina se enteró de que Samuel se había ido, y algo dentro de ella se rompió. Había sobrevivido demasiado, había soportado demasiado, había luchado demasiado por salvar a este único niño, solo para fracasar. Dejó de hablar ese día, dejó de interactuar con el mundo. Vivió 2 años más, pero nunca regresó. Su mente se retiró a algún lugar donde el dolor y la pérdida no podían alcanzarla. Esther seguía trabajando en la casa principal, sirviendo a la familia que había destrozado mientras pretendía que todo era normal. Pero empezó a escribir un diario, a contar la verdadera historia del principio y fin de Samuel. Ocultó el diario bajo una tabla suelta en su cabaña, un seguro contra el olvido, evidencia de que esto había ocurrido. Algún día, anotó en una entrada, alguien querrá saber la verdad. Alguien preguntará qué pasó con el tercer hijo de Margaret Fairmont, y este diario estará aquí para contarlo.
Los años que siguieron a la partida de Samuel fueron de una decadencia gradual de todo lo que Thomas y Margaret habían tratado de preservar. Su matrimonio, ya roto, se convirtió en una gélida coexistencia. Nunca superó la culpa y la pérdida, y pasó sus días en sus habitaciones, evitando eventos, alejándose del mundo. Se sumergió en el trabajo de la plantación con obsesión, como si suficiente ganancia y productividad pudieran compensar la falta de felicidad. Tanto Thomas Jr. como Henry se desarrollaron como jóvenes que conocían que algo estaba mal con su familia, pero nunca pudieron señalar qué. Compartían la miseria de sus padres, los secretos silenciosos que se movían por la casa principal. Ambos chicos partieron a Richmond tan pronto como tuvieron edad suficiente, deseosos de dejar atrás el ambiente sofocante de la plantación Fairmont. La plantación misma empezó a decaer. Thomas hizo malas inversiones, invirtió en negocios fallidos, pidió prestado más de lo que podía pagar. Para 1815 tuvo que vender partes de la tierra para pagar deudas. Para 1820 la plantación era la mitad de su tamaño original, cultivada por una parte de su antigua población esclavizada. Esther fue liberada en 1823, no por la bondad de Thomas, sino por el testamento de su madre, el cual especificaba que ciertos esclavos privilegiados debían ser liberados tras 20 años de servicio. Esther tenía 47 años, agotada por años de trabajo, pero viva y legalmente libre. Se mudó a Richmond y se llevó su diario secreto, y trabajó como costurera. Margaret falleció en 1827, a los 42 años. El médico la llamó enfermedad consuntiva, pero quienes la conocieron supieron que solo se había rendido, consumida por años de culpa y soledad. Su muerte pasó casi inadvertida fuera de la familia. Fue sepultada en el cementerio familiar, no lejos de la tumba vacía en que se suponía que yacía su tercer hijo. Thomas le sobrevivió 7 años, muriendo en 1834 a los 62 años. Su obituario en el periódico de Richmond era escueto. Sirvió en la casa de los burgueses de Virginia y dirigió una antigua y floreciente plantación. No hablaba de escándalos, secretos, hijos ilegítimos. Su fortuna, reducida y endeudada, se repartió entre Thomas Jr. y Henry, que no deseaban conservar la finca. La vendieron en 1836 a un especulador de tierras que la parceló en granjas. La casa de la plantación Fairmont aún se encuentra en pie en la actualidad, aunque se ha transformado en un museo y lugar para eventos. Los guías hablan de la historia familiar en tiempos coloniales, la función de la hacienda en la producción de tabaco, la arquitectura de la casa principal. No hablan del tercer hijo de Margaret, ni de la conspiración para ocultar su nacimiento, ni de las vidas destruidas para guardar un secreto. Porque durante más de un siglo, ese secreto estuvo enterrado. El diario de Esther se publicó en 1889. Se encontró en un baúl de sus pertenencias tras la muerte de su bisnieta. La familia, sin saber qué hacer con el material explosivo, consultó a un abogado, quien les recomendó donarlo a la Sociedad Histórica de Virginia con la condición de que no se revelara durante 50 años. El diario fue catalogado y archivado, en gran parte, olvidado en los archivos. No fue hasta 1952 que un estudiante de posgrado que investigaba la vida en las plantaciones tropezó con el diario de Esther y se dio cuenta de su importancia. La historia de los trillizos de Margaret Fairmont y el niño de piel oscura que fue ocultado y enviado lejos fue finalmente revelada a historiadores e investigadores. Se intentó seguir la pista de Samuel, saber qué había sido del niño enviado al oeste con la familia misionera Hayes. Los archivos de misión de Ohio de ese tiempo eran incompletos y estaban mal conservados. Se les pudo seguir la pista hasta Ohio, donde fundaron una pequeña iglesia cerca de la actual Cincinnati, pero después de 1810 se les pierde la pista. Los niños a menudo morían en la frontera por enfermedad, accidente, las brutales condiciones de vida de los pioneros. Pero hay una esperanza. Nada está confirmado. Ari pregusito contro. En el censo de Ohio de 1850 aparece un hombre llamado Samuel Hayes, de 48 años, catalogado como maestro de escuela en un pequeño pueblo fronterizo. La edad sería la correcta y el apellido indica que fue criado o adoptado por los Hayes. Pero sin evidencia concreta,
Sin nada que conecte a este Samuel Hayes con el niño nacido en la plantación Fairmont, los historiadores solo pueden teorizar. Si era él, si sobrevivió a su infancia y creció en Ohio, entonces el secreto de Margaret tuvo un final que nunca imaginó. El niño que abandonó por ser demasiado oscuro, demasiado peligroso, Demasiado dañino para su reputación. Podría haber vivido una vida larga y plena, fuera del sistema de plantación que lo había condenado al nacer, libre de su pasado. O tal vez murió joven, otra víctima sin nombre de la frontera, su vida y muerte perdidas para la historia. Nunca lo sabremos. Así eran las historias secretas, las historias que debían ser olvidadas. Faltan documentos. Todos los testigos están muertos. La verdad está enterrada bajo el tiempo y la evidencia destruida. Lo que sabemos es esto. 3 niños nacieron el 23 de abril de 1802 en la plantación Fairmont, en el condado de Henrico, Virginia. 2 fueron reconocidos, educados como herederos, a quienes se les proporcionó todo lo que la fortuna de su padre podía ofrecer. 1 fue ocultado, desterrado, eliminado de los registros y la memoria familiar. Y la pregunta que sigue a esta historia no es solo qué le sucedió a ese tercer niño, sino cuántos otros niños, en cuántas otras casas de plantación, desaparecieron por causas similares. Cuántos secretos se enterraron bajo tablas de suelo y tumbas vacías. Cuántas vidas fueron arruinadas, no por maldad, sino por miedo. Miedo al escándalo, miedo al que dirán, miedo de admitir la cruda realidad de la vida en la plantación. La de Margaret Fairmont es una historia perturbadora no porque fuera rara, sino porque probablemente no lo fue. Los detalles eran extraños, los trillizos, el parecido sorprendente, la conspiración registrada, pero la situación en sí misma era familiar. Las plantaciones eran sitios de explotación sexual habitual, donde nacían continuamente niños mestizos, donde las familias blancas intentaban sostener la ficción de la pureza racial viviendo en estrecha proximidad con la gente que esclavizaban. El horror aquí no es sobrenatural, es humano. Son las elecciones que hacen las personas para defenderse, para salvarse, para mantener las apariencias a expensas de la verdad y la rectitud. Es una madre que quiso tanto a sus hijos que salvó a 2, pero no lo suficiente como para reconocer al tercero. Es el padre que exigió la propiedad de todo en su hacienda, menos el hijo que más necesitaba de su amparo. Es una comunidad que prefirió el silencio a la justicia, el secreto a la verdad. Y es un niño, Samuel, el hijo no deseado, el hijo secreto, el niño demasiado oscuro para ser reconocido, cuya vida valía menos que la reputación de su madre, cuya existencia fue considerada un problema a resolver en lugar de una vida a apreciar.